Muchas veces pensamos que cuando una persona es capturada en flagrancia, es decir, lo que comúnmente llamaríamos con las manos en la masa o en el lugar de los hechos o con una sustancia ilícita directamente, esto es el fin de esta persona y automáticamente va a haber una condena. En el video que van a ver a continuación podrán observar cómo una persona que fue capturada en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes, presuntamente ejecutando una venta de estupefaciente, fue dejada en libertad por parte de un juzgado penal de la ciudad, y esto con ocasión a una defensa técnica estructurada en una teoría del caso, demostrando la absolución y demostrando la inocencia de nuestro cliente. Linares Sánchez, usted ya ha terminado su declaración en el día de hoy. El despacho lo autoriza para que pueda retirarse y continuar con sus actividades diarias. También se puede quedar en la audiencia si es su deseo. ¿Hay alguna otra prueba pendiente para practicarle a la defensa, doctor David Fernando? No, su señoría. Teníamos otro Despacho, testigo decretado, no obstante la defensa renunciaría al mismo. despacho acepta la renuncia al otro testigo que le faltaba, señor defensor. Declara clausurado el debate probatorio y convoca a la parte para que presenten los alegatos de conclusión. Tiene la palabra la doctora Hilda María Esquivel Tafur para que presente los alegatos de conclusión de la Fiscalía. Gracias, señor juez. En ese caso, una vez concluido el debate probatorio y frente a la acusación que se le hiciera a Wilken Javier Comelades Sánchez como autor responsable de la conducta típica descrita en el artículo 376, inciso segundo, en lo que tiene que ver con el tipo penal tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en la modalidad de vender, y de acuerdo al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que se solicita a la judicatura que se profiera sentencia condenatoria, como quiera que se ha podido demostrar lo que tiene que ver con la responsabilidad y tipicidad de la conducta frente a los hechos que se indilgan en contra del hoy procesado, como quiera que el día 15 de noviembre del año 2021, en la calle 24 con carrera 31 del barrio Santa Elena, fue capturado en flagrancia el señor Wilker Javier Comenales Sánchez haciendo una entrega de un cigarrillo a Brian José Obrión Pavón. Frente a este hecho jurídicamente relevante, tenemos que la Fiscalía trajo a este juicio los testimonios de Juan Carlos Córdoba, Cristian Chaverra Reyes y Luis Javier Vargas Medrano, quien el primero de ellos, Juan Carlos Córdoba, fue uno de los policías judiciales adscrito a la URI, quien el día de los hechos manifestó, o el día de este juicio manifestó, que le correspondió hacer el proceso de judicialización del hoy encartado Wilker Javier Comenares Sánchez en cuanto a que realizó actos de judicialización en contra del mismo, como quiera que recibió de manos de los agentes captores el elemento material probatorio, como fue la sustancia estupefaciente, el dinero, y también le hizo entrevista al señor Brian José Obrión Pavón, quien para este evento pues es también un ciudadano venezolano, tanto como el procesado, quien mediante una entrevista informó ese día de los hechos que se había acercado a ese lugar que le llaman el planchón y que le había comprado una sustancia estupefacientes, pero que no había pues logrado no había logrado que se materializara la misma. No obstante, no se pudo escuchar a este ciudadano venezolano, Brian José Obrión, como quiera que desde el momento de que se hizo la entrevista,
este no suministra una información relevante para poderlo ubicar, y la información pues no es suficiente, como quiera que tanto en el teléfono que aportó como la ubicación, pues es algo que no es tangible, como es Planchón de Santa Elena. Pero no obstante, señor juez, a pesar de no haber tenido el testimonio del comprador de la sustancia, tenemos los dichos de los agentes captores, quienes a viva voz en este juicio público, pues manifestaron esas circunstancias en que se rodeó la captura del hoy procesado. Manifestaron que efectivamente ese día y esa hora se encontraban realizando labores de patrullaje en el sector del Santa Elena cuando observan a dos ciudadanos haciendo un intercambio de sustancias estupefacientes. Se dice aquí por parte de uno de los testigos, que es el señor Luis Javier Vargas Medrano, y dada la acreditación que hace la Fiscalía en cuanto a su experiencia y su idoneidad en el cargo como patrullero y todas las labores que realiza, pues nos da un testimonio que para esta Fiscalía es claro y preciso y no es contradictorio en cuanto a que narra cómo sucedió el hecho, y dice que ese día, en ese lugar, en la calle 24 con 31, siendo las 10:15, ellos estaban realizando labores de patrullaje en compañía de Juan Carlos Córdoba, y estas dos personas a las cuales él refiere como al vendedor y comprador, sin notar la presencia policial, observa que el señor Wilker Javier Colmenares Sánchez le entrega al otro ciudadano un cigarrillo, y que en el momento en que llega observa que esta persona tiene una bolsa plástica en su mano izquierda y que al interior de la misma hay unos cigarrillos envueltos en papel blanco y que al interior contiene sustancia estupefaciente. También manifiesta que se le encontró el billete de 2.000 pesos, el cual informan que fue el otro ciudadano venezolano quien le entregó ese billete. También manifestó que en ese lugar pues es un sitio en el cual se caracteriza por la venta y consumo de sustancias estupefacientes. También dice que en su condición de conductor observó de manera clara cómo se efectuaba este intercambio. También frente a las preguntas que le hace la defensa, estos dichos no fueron, o sea, no se logró desvirtuar estas afirmaciones, a pesar de que la defensa en su contrainterrogatorio o sea, hace la pregunta en el entendido de que si efectivamente le fuese encontrado
la bolsa con cigarrillos al hoy comprador y el dinero, perdón, la bolsa de cigarrillo al vendedor y el dinero al comprador. De igual manera, frente a los 5 cigarrillos que se le encontró al comprador, tenemos su señoría que frente a lo que nos ha manifestado el señor procesado, en el entendido que él manifiesta, rompiendo el silencio y manifestando pues su deseo de intervenir en este juicio, pues esta delegada no, 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 no le es creíble lo que ha manifestado el ciudadano venezolano en cuanto a que dice que ese día y a esa hora se encontraba con su amigo venezolano, que ya lo conocía de antes, Brian, y que simplemente se encontraba ese día departiendo con él y consumiendo sustancia estupefaciente. Esta afirmación no puede ser creíble como quiera que al hoy procesado se le encontró no solamente ese cigarrillo que estaba, según lo que él manifiesta, compartiendo o fumándoselo con el ciudadano venezolano, sino que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claridad que a él se le encontró una bolsa plástica con 4 o 5 cigarrillos más. ¿Qué quiere decir con ello, señor juez? Que no solamente él estaba ese día fumando sustancias estupefacientes, sino que también estaba realizando esa venta, la cual él dice que previo momentos antes había comprado. Si eso es así, señor juez, de que si momentos antes él había comprado, pudo haber recordado que no solamente tenía ese bareto, digámoslo así, ese cigarrillo, sino que tenía otros 4 más. Entonces, ¿qué explicación se puede dar a lo que se le encontró, que eran otros 4 cigarrillos, señor juez? Si bien es cierto, no podemos desconocer su afirmación en cuanto a que él es un consumidor casual, que él no es adicto a las sustancias estupefacientes y que en ese momento pues estaba consumiendo, no podemos determinar de que a pesar de que él manifiesta no haber tenido dinero suficiente para ir a comprar, sino que le dice al amigo que compre o que pague esas sustancias estupefacientes, hay una contradicción frente a lo que él dice aquí en esta declaración o en este testimonio, frente a lo que los policiales nos narraron. Y por eso digo que no obstante no tenemos el testimonio del comprador, pero sí tenemos el testimonio de los agentes captores, donde ellos fueron testigos presenciales del hecho y manifestaron a viva voz realmente cómo ocurrió el hecho. Entonces, si él de pronto vende para poder comprar y consumir, pues en este caso se pudo demostrar por parte de la Fiscalía que ese intercambio de cigarrillos no fue un intercambio casual o un intercambio entre 2 compañeros que están fumando y que están departiendo en ese momento, ese día y a esa hora. ¿Por qué? Porque la pretensión o la afirmación que él dice que los policiales le manifestaron que les diera dinero para que lo soltaran, pues eso no fue materia de prueba en este juicio y no podemos dudar de los dichos de los agentes captores, como quiera que ellos fueron interrogados en debida forma y por tanto, señor juez, dentro de la valoración que determina la norma procedimental penal, le solicito le dé plena credibilidad y valoración en cuanto a que los 2 testimonios de estos 2 agentes captores coinciden en tiempo, modo y lugar y por tanto esta fiscalía considera que deben ser tomados en cuenta
como cierto, señor juez. Y frente a la mismidad y el registro de continuidad, en cuanto al elemento material probatorio, tenemos que efectivamente la persona que fue la encargada de recibir de manos de los agentes captores, pues se pudo demostrar que efectivamente recibió embalado y rotulado dicha sustancia, que hizo una solicitud de análisis, que esa sustancia fue remitida al perito químico y el perito químico dio cuenta de una manera preliminar que era, y también se pudo establecer por parte de tanto del perito químico como la perita química qué cantidad y calidad era la sustancia, basados pues en esos procedimientos y en esos protocolos que ellos utilizan para demostrar no solamente ese ingrediente subjetivo, sino el ingrediente objetivo, como es la materialidad de la conducta plasmada o tipificada en esa sustancia estupefaciente que le fuese encontrado tanto al comprador como al vendedor. Y de allí, su señoría, que solicito en contra del señor Wilken Javier Colmenares Sánchez se profiera sentencia condenatoria como autor responsable de la conducta típica descrita en el artículo 376 del Código Penal, que se denomina tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en la modalidad de venta, señor juez. Es todo. Tiene la palabra, señor defensor, para que presente los alegatos de conclusión. Gracias, señoría. Wilker, por favor, cierra tu micrófono, que lo tienes abierto, para que no haya interrupciones. No lo escucho. Cierra el micrófono. Gracias, su señoría. Bueno, en primer lugar, de inicio, se advierte que la defensa solicitará fallo de carácter absolutorio para el señor Wilker Colmenares, y esto orientado en los siguientes puntos, su señoría. De principio, vamos a hablar de qué fue lo que se probó y no se probó en este juicio. Aquí hablamos de un tema de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes en modalidad de venta. Y en esa modalidad de venta, lo único, o mejor dicho, lo válido que debería haber probado la Fiscalía ante la Judicatura es ese ánimo de venta. Ahí radica el quid del asunto y ahí radica lo concerniente a poder emitir una sentencia de estirpe condenatorio o absolutorio. Y si nos ponemos a revisar detenidamente las declaraciones que se virtieron en el juicio, pues nosotros vamos a encontrar lo siguiente. De principio, vamos a encontrar que, en efecto, el señor Wilker Javier Colmenares se encontraba en el planchón de Santa Elena para ese 15 de noviembre del 2021, que a su vez se encontraba en compañía de una persona conocida, del señor Brian, una persona que, como ya observamos, era una persona que conocía desde hace unos meses atrás, que conocía dónde vivía, conocía con quién vivía, con quien se encontraba esporádicamente cuando ocasionalmente se encontraban para ir al trabajo, que como lo dijo el señor Wilker, trabajaba en el rebusque, el señor Brian en un lavadero y el señor Wilker trabajaba directamente en como carretillero, básicamente. Eso lo dijo a viva voz. ¿Y qué pasó luego? Pasa que ya la policía los intercepta en ese momento y digamos que se hacen una serie de incautaciones. Pero aquí es donde debemos poner la lupa, su señoría, en las declaraciones particulares de los testigos de cargo que trajo la Fiscalía, o los testigos directos. Y esto es los dos patrulleros. Y frente a estos dos patrulleros, frente al patrullero Cristian Chávez Reyes y el patrullero Luis Javier Vargas Medrano, es completamente falso que su testimonio sea completamente fidedigno y no se hayan contradicho. Es completamente falso que su proceder haya sido idóneo y que por tanto entonces no podemos dudar de los dichos de los agentes captores. Sí podemos dudar de ellos. Y su señoría, es que ellos mismos nos lo aclararon. Vamos a recordar entonces, para empezar por el tema de la incautación, que el primer patrullero que desfiló por este juicio dijo que él observó la incautación, que la hizo su compañero. En eso, él refiere que se hizo la incautación de presuntamente un cigarrillo que estaba en una bolsa plástica
que era el que tenía supuestamente en su poder el vendedor, y de 4 cigarrillos que se encontraban en una bolsa plástica, y ahí la importancia, que él dijo que supuestamente estaban al lado del pie del señor Wilker, al lado del pie. Una bolsa abierta, recuerdo, le preguntó la fiscalía incluso de manera específica, no, la del Ministerio Público, qué pena, de manera específica. Y él dijo que una bolsa abierta con los otros cigarrillos que estaba al lado del pie del señor Wilker. Luego su compañero, cuando se le interroga sobre el mismo punto, dice: encontramos un cigarrillo en manos del vendedor en una bolsa plástica y una bolsa con 4 cigarrillos que estaba al otro lado, que estaba a la otra acera, lo dijo específicamente su señoría, en el registro de audio quedó así. Luego entonces, este patrullero fue el que hizo la incautación, el segundo de ellos. Y este patrullero nos dijo esta situación. Y además de esto nos dijo otro tema, y es que la incautación que él hizo, él decidió arbitrariamente y porque le pareció así, sacar el cigarrillo de la bolsa y botar la bolsa. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay 2 cosas. Una, si hay una contradicción entre los mismos policías captores que supuestamente vieron lo mismo e hicieron lo mismo, con un tema supremamente relevante que a gracia tocó la fiscal, y es esa otra bolsa con cigarrillos. Y vamos a ver que entonces, una, no se la encontraron portando al señor Wilker. Completamente falso. Ninguno de ellos dijo que él se haya descargado de ella o que la haya tirado o se haya agachado. Y entonces, tercero, ¿a quién le debemos? ¿Al que dijo que la tenía al lado del pie o al que le dijo que lo tenía al otro lado de la acera? Conclusión, ninguno de los dos les podemos creer y nos va a quedar la duda directamente. Y es más, eso únicamente hace más creíble la versión del señor Wilker, donde refiere que solo tenía un cigarrillo que no tenía en una bolsa, tal como él lo dijo. Se lo preguntó esta defensa, lo tenía en su mano de manera directa. Luego entonces ahí está la respuesta a su señoría de por qué no encontramos ningún cigarrillo en una bolsa, tal como lo refirió el patrullero que hizo la incautación, porque esa bolsa no existía, así de simple. ¿Por qué? Porque a juicio o a experiencia básicamente, o a una regla de la experiencia, pues policía no altera un elemento que va a recoger. No es que porque tengo que hacer 2 actas de incautación, no la altera. ¿Por qué? Porque él sabe la importancia de eso, así como nos lo hicieron saber los patrulleros. Y aquí mágicamente nos desapareció una bolsa, que eso lo único que hace es más creíble la versión de mi cliente. Ahora bien, señoría, si pasamos de esto, tenemos entonces que en realidad el señor Wilker tenía un cigarrillo sin envoltura, de manera individual, que lo estaba compartiendo con el señor Bryan, y que vamos a recordar, no hubo ninguna manifestación que se dijera o que se probara aquí en este juicio que el señor Bryan era un desconocido para mi cliente, que no se conocían o que eran ajenos. ¿Y esto por qué? Porque esas referencias que hicieron los patrulleros sobre las declaraciones que tomaran del señor Bryan, primero, se hicieron sobre unas declaraciones en las cuales ni siquiera guardaron el número de identificación del señor Bryan, así como salió en juicio. Segundo, fueron declaraciones de referencia, según lo indicaron, porque si no aquí tendría que haber venido el señor Bryan o haberse incluido como prueba de referencia la declaración automáticamente de él, cosa que no se hizo. Y adicional a ello, que estos testigos no fueron solicitados y no fueron acreditados en preparatoria para que directamente vinieran a darnos un testimonio de referencia. Ellos fueron acreditados única y exclusivamente para que nos dijeran las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la captura y circunstancias que rodearon la misma, más no para venir a decir dichos de otra persona. Así pues, su señoría, lo que tenemos es que eso lo único que deja es a que la judicatura tenga por más creíble el testimonio de mi cliente, donde en evidencia dice, sí, yo estaba ese día en ese lugar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba con mi compañero Bryan, yo no tenía plata, le pedí para desayunar. ¿Qué estaba haciendo? Fumando con el señor Bryan, fumando un bareto, compartiendo un bareto juntos, y eso no es delito. No es delito, ¿por qué? Porque eso no es una venta. Recordemos también, su señoría, que los patrulleros dijeron que observaron un supuesto intercambio. Más fueron enfáticos cuando esta defensa le preguntó que ellos no escucharon la interacción. En ningún momento la escucharon. Ambos dijeron lo mismo, que ellos no supieron si estaban haciendo una compraventa o no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
hay una explicación y la acaba de dar el señor Bryan sin que la fiscalía hubiese podido desvirtuarla de alguna manera o restarle credibilidad. Porque aunque la fiscalía lo haya intentado, no lo logró. Frente a ello, su señoría, y de manera adicional, supuestamente los policías captores vinieron acá a darnos una información que no estaba en los informes, que fue referente a que el señor Wilker supuestamente era conocido por la comunidad por consumir y por vender en el sector del planchón de Santa Elena. Pero su señoría, recordemos que ambos fueron enfáticos en que les contaron pero no consignaron nada. No tomaron ninguna entrevista. No dejaron consignados en ninguna parte. No lo reportaron a sus superiores. No tenemos un nombre, nada. Simplemente es información que mágicamente salió a la luz aquí en el contradictorio, que ni siquiera se puso en los informes donde ellos redactaron la captura, redactaron el acto urgente, ni mucho menos. En otras palabras, lo que da a entender eso es que esa labor realmente no existió directamente. En ese sentido, su señoría, así como dice la señora fiscal, que no podemos dudar de los dichos de los agentes captores, pues la verdad es que sí podemos, y bastante. De lo que no podemos dudar es de los dichos del señor Wilker. ¿Por qué? Porque él ha sido muy leal en contarnos cómo sucedió la situación, contarnos que él era un consumidor habitual y que consumo habitual no significa ser adicto, su señoría, porque cualquier persona del común puede consumir cannabis sin ser adicto y puede en un momento dado también dejar de consumirlo, porque no nos digamos mentiras, esto es como básicamente consumir una cerveza en una semana o en un día no lo hace adicto a una persona y tampoco es punible para la materia que nos ocupa. En este sentido, su señoría, frente a estos puntos y esclarecido lo que ha pasado en este caso, y bajo los marcos de duda que dejó la misma fiscal que dijo exactamente que no se podía probar algunas cosas porque no vino acá el presunto comprador, que quedaron en duda otras, pues recordemos en favor de quién se resuelve la duda, y es del procesado. Y dicho eso, su señoría, aquí no se probó el ánimo de venta. Al contrario, se probó todo lo contrario, que lo único que estaba pasando era un compartir de una sustancia estupefaciente que en ningún punto está vedado por la ley y que incluso la jurisprudencia ya lo ha hablado como consumo compartido directamente. Un porte directamente de 0,9 gramos, porque esto es lo que realmente tenía el señor Wilker. Porque de lo otro hay una disparidad y esa disparidad en un sector como Santa Elena es importante. Así como lo dijeron los patrulleros, es un sector donde se consume habitualmente y donde hay estupefaciente habitualmente. Luego, entonces, ¿cómo se supone que es que ellos determinan que un estupefaciente que está en una bolsa al otro lado de la acera es de la persona que están interviniendo? No tiene nacidero y no tiene razón de ser. Y en ese sentido, su señoría, le solicito comedidamente, de acuerdo a lo expuesto y de acuerdo directamente a esas reglas de valoración probatoria, entre ellas la establecida en la SP 358 del 2020, frente a la carencia de validez de la prueba de referencia o a las referencias específicamente que no son prueba de referencia válida, se solicita comedidamente se profiera sentencia de carácter absolutorio en favor del señor Wilker Colmenares, dado que la Fiscalía no logró probar el ánimo de venta, que era el quid punible del asunto. Escuchada la parte procesal del despacho, tiene sentido el fallo de la siguiente manera. Conforme al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, para condenar se requiere conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia de derecho punible y la responsabilidad del procesado fundadas en pruebas debidamente recaudadas y debatidas en el juicio oral, sin que sea posible emitir sentencia condenatoria exclusivamente con prueba de referencia. Se investiga la conducta del señor Wilker Javier Colmenares Sánchez por los hechos ocurridos el día 15 de noviembre del año 2021 hacia las 10:15 de la mañana en el sector del planchón de Santa Elena, calle 24 con carrera 31 de Carivalle, cuando agentes de policía haciendo labores de vigilancia observan un intercambio de estupefacientes de una bolsa con un cigarrillo de sustancia vegetal con características similares a la marihuana, donde el comprador Brian José Obrien Pavón se disponía a pagarle 2.000 pesos por dicha sustancia al vendedor Wilker Javier Colmenares. Los policiales registraron el área donde estaba ubicado el vendedor y le hallan una bolsa plástica con 5 cigarrillos más de marihuana, razón por la cual el señor Wilker Javier Colmenares fue capturado y fue puesto en posesión de la autoridad competente. La sustancia incautada
fue sometida a prueba de PIPH que determinó que se trataba de cannabis en un peso neto de 2.78 gramos. Frente a estos hechos, la Fiscalía trajo como declaraciones, no hubo ninguna discusión entre las partes, es punto pacífico, que la sustancia incautada el día de los hechos corresponde a marihuana en un peso neto de 2.3 gramos para los 5 cigarrillos y un peso neto de 0.4 gramos para el otro cigarrillo. Frente a a quien se le encontró la sustancia, declararon los señores Luis Javier Vargas Medrano y el señor Cristian Chaverra Reyes, agentes de policía que realizaron la captura de los procesados. Del procesado, indica el señor Luis Javier Vargas que el día de los hechos observan a una persona pasándole la bolsa plástica con un cigarrillo de papel blanco con sustancia vegetal marihuana a otro por la suma de 2.000 pesos. El comprador era un reconocido consumidor y este le entregó 2.000 pesos a Wilker. Alrededor encontramos una bolsa tirada en el piso con 5 cigarrillos más. Los trasladamos a la estación de policía de Guabal y de allí a la URI. Brian es el comprador a quien le entregan la bolsa con el cigarrillo. Wilker es el vendedor quien recibe los 2.000 pesos. Agrega Javier Vargas que era el conductor de la motocicleta y observó el intercambio. Que la incautación como tal la hizo fue el otro patrullero Cristian Chaverra. El sitio es zona de tolerancia. En el planchón había más personas consumiendo y comprando. A Wilker se le había visto antes en el planchón. La otra bolsa estaba tirada en el piso, diagonal a Wilker. Tenía 5 cigarrillos de marihuana. La bolsa estaba en el piso. No la aportaba nadie. Suponemos que era de Wilker porque él estaba más cerca. En igual circunstancia, declaró también el señor Cristian Chaverra Reyes en la misma forma que su compañero Vargas Medrano. Por su parte, la defensa trajo la declaración del señor Wilker Javier Colmenares Sánchez, quien manifestó que el día de los hechos se encontraba con su conciudadano, el señor Brian, a quien conocía desde hace 3 meses, que se lo había encontrado en la terminal de pasajeros cuando llegó a la ciudad de Cali, que se hicieron amigos, vivían juntos en el mismo sector del barrio Santa Elena, a 2 cuadras de distancia, que uno trabajaba como carguero en la Galería Santa Elena, que era Wilker, y el otro joven realizaba actividades varias que se veían ocasionalmente, que fumaban marihuana en forma ocasional y que ese día se habían visto y habían comprado marihuana y se estaban fumando un cigarrillo cuando fueron capturados, fueron vistos por la policía, que cuando él le pidió a Brian 2.000 pesos para el desayuno, en ese momento la policía llegó y los capturó pensando que era una venta, pero que era dinero que le había pedido para comprar alimentos. Y frente al cigarrillo se lo estaban fumando entre los dos allí en el planchón. Frente a lo anterior del despacho, tiene que decir que, de acuerdo con las pruebas que se han presentado por las partes, ambas teorías tienen su asidero, tienen cierto grado de credibilidad, tanto la Fiscalía como la defensa, pero ninguna de las dos teorías ha alcanzado un grado de certeza que permita darle mayor fuerza a una que la otra, por las siguientes razones. Es cierto que el momento de la captura del procesado el día 15 de noviembre de 2021 hacia las 10:15 de la mañana en el set de Planchón, sí los policías observaron un intercambio de un cigarrillo de marihuana por la suma de 2.000 pesos, al menos sí habían los 2.000 pesos y estaba el cigarrillo de marihuana. Se dijo que ese intercambio había sido por venta, pero esa circunstancia de venta no se pudo demostrar más allá de toda duda por las siguientes razones. En primer lugar, la sustancia incautada no supera los 20 gramos de marihuana, que es la dosis personal. No se le encontró al vendedor dinero, ni sustancia, ni papeles para armar cigarrillos. Ambos sujetos eran reconocidos en el sector de Planchón como habitantes de calle, consumidores de estupefacientes. Sobre los 5 cigarrillos de marihuana encontrados en el suelo, los gendarmes indicaron que no le fueron encontrados al procesado
sino que ellos dedujeron o pensaron que era de él por estar a corta distancia de donde se encontraba el señor Wilker. En la declaración que rindió el señor Wilker manifestó que se encontraba con Brian, que era un conocido suyo, conciudadano venezolano, hacía más de 3 meses lo conocía, que ocasionalmente fumaban y compartían la marihuana, que ese día habían comprado la marihuana allí, se estaban fumando el cigarrillo y que los 2,000 pesos que le pidió al señor Brian era para comprar el desayuno. Entonces, el despacho observa que también es probable que, de acuerdo con lo manifestado por el señor defensor, estuvieran intercambiando marihuana para aprovisionarse un poco de dinero para la manutención diaria, lo que es habitual entre consumidores. Entre otros aspectos, porque supongamos que si estuviéramos hablando de que fueran del señor Brian los 5 cigarrillos, si cada cigarrillo costaba 1,000 pesos, como lo dijo en la audiencia de hoy el señor Brian, o 2,000 pesos que le fueron incautados, para tener en cuenta la suma incautada, 5,000 pesos, eso daría 10,000 pesos, suma que apenas alcanza para una comida diaria, de manera pues de que por mucho que tenga esa sustancia, la haya intercambiado, más de un intercambio para manutención diaria no se ha podido demostrar. Por todo lo anterior, el grado a la conclusión que llega el despacho es que el grado de certeza alcanzado no es de certeza, sino de probabilidad. Es decir, puede ser que es un juicio problemático, tanto la Fiscalía como la Defensa, ambas teorías plausibles con cierto grado de credibilidad, pero que ninguna de ellas logra el poder persuasivo suficiente para solventar un juicio de responsabilidad o ausencia de la misma. Por lo tanto, ante esa duda que se genera acerca de la responsabilidad o la ausencia de la misma, se impone la aplicación de un principio que es el indubio pro reo, que es una garantía constitucional del debido proceso, al no tener certeza de que el imputado haya estado realizando un procedimiento o una finalidad de venta de la sustancia estupefaciente. Por tal motivo, el despacho emite sentido de fallo de carácter absolutorio en favor del señor Wilker Javier Colmenares, de los cargos que le imputó la Fiscalía de ser el autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por duda de la finalidad de comercializar sustancias estupefacientes. Damos lectura a la sentencia que ha terminado este caso en primera instancia de la siguiente manera. Juzgado Segundo Penal de Circuito de Cali con moción de conocimiento, sentencia número 057, expediente 76001, 60-00193, 2021-09837, Cali, 25 de julio del año 2024. Objeto de conocimiento, dictar sentencia dentro del proceso que por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se adelanta en contra de Wilker Javier Colmenares Sánchez, una vez culminado el juicio oral y emitido sentido de fallo de carácter absolutorio en favor del procesado. Los hechos, ya lo mencionamos, ocurrieron el 15 de noviembre del 2021 en la calle 24 con cara 31, donde policías capturaron al señor Wilker Javier Colmenares Sánchez por estarle intercambiando con el señor Brian José Obrien Pavón un cigarrillo de marihuana por la suma de 2,000 pesos, más 5 cigarrillos de marihuana que estaban en una bolsa. La sustancia fue sometida a prueba de PIPH y dio positivo a cannabis y derivados en un peso neto de 2.78 gramos. Wilker Javier Colmenares Sánchez se identifica con la cédula 29 6196 428 de Carabobo, Venezuela. Se trata de una persona de sexo masculino, de estatura de 70 metros, con textura media, piel trigueña. Tiene un tatuaje con el nombre de Liam Haider en el antebrazo derecho. La Fiscalía presentó escrito de acusación en contra del encartado, llevando a cabo la audiencia de acusación el 10 de octubre del 2022 y 27 de enero del 2023 por el delito de tráfico, fabricación de porte de estupefacientes, artículo 336, inciso segundo, que tiene una pena de 74 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La preparatoria se llevó a cabo el día 25 de julio del 2023, el juicio oral inició el 11 de octubre del 2023, terminando en el día de hoy con el sentido del fallo de carácter absolutorio en favor de Wilker Javier Colmenares Sánchez
por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por duda de la calidad de comercializar la sustancia estupefaciente que le fue incautada. En la prueba practicada en el juicio oral no hubo estipulaciones probatorias. En la audiencia de juicio oral se recibieron las declaraciones de Mónica Eliana Amio Porras, que es la perito química, quien realizó la prueba de certeza, verificando que la sustancia estupefaciente incautada corresponde a cannabis y derivados, un positivo para cannabis y derivados. La declaración de Nubializadeh Solarte Martínez, la técnica en PIPH, quien realizó el examen de PIPH de la sustancia el día 16 de noviembre del 2021, determinando que la sustancia estupefaciente corresponde a marihuana en un peso neto de 2,3 gramos para los 5 cigarrillos y 0,4 gramos para el cigarrillo que le fue incautado a Brian. Declaró el señor Luis Javier Vargas Medrano y el señor Cristian Chaverra Reyes, agentes captores, quienes indicaron que efectivamente ese día, 15 de noviembre del 2021, atendieron un caso de intercambio de estupefacientes en la calle 24 con carrera 31 hacia las 10:15 de la mañana, donde se dice que el comprador, que es el señor, es un reconocido consumidor, le estaba comprando sustancia a un señor de nombre Wilker, que la sustancia que estaban intercambiando era marihuana, un cigarrillo por la suma de 2,000 pesos, que encontraron alrededor de la bolsa, alrededor de donde estaba el señor Wilker, una bolsa tirada en el piso con 5 cigarrillos más, que los trasladaron hasta el Guabal y de allí a la URI. Brian es el comprador, a quien entregan la bolsa. Wilker es el vendedor, quien recibe los 2,000 pesos. Agregan que Vargas Medrano era el conductor de la motocicleta y Chaverra fue el que hizo la incautación, que el sitio es una zona de tolerancia. En el planchón había más personas consumiendo y comprando. A Wilker se le había visto antes en el planchón. La otra bolsa estaba tirada en el piso, diagonal a Wilker. Tenía 5 cigarrillos de marihuana. La bolsa estaba en el piso, no la aportaba a nadie. Suponemos que era de Wilker porque él estaba más cerca. Por su parte, por la defensa declaró el procesado, quien manifestó que antes que vivía desde el año 2018, llegó a Colombia desde Venezuela, que para el día de los hechos se encontraba en el planchón de Santa Elena, que él iba para Santa Elena, que ve a Brian, lo invita a fumar, se compra el bareto, no tenía plata para desayunar, le pide 2,000 pesos a Brian, y en ese momento, cuando le estaba Brian pagando los 2,000 pesos, llega la policía y los capturan. Dice que a Brian lo conocía hacía 3 meses, trabajaban juntos, vivían cerca, a 2 cuadras cada uno, en el barrio Santa Elena, que Wilker trabajaba en una carreta, jalando una carreta, y que Brian trabajaba en un lavadero de carros, que ellos fumaban marihuana y por parte de Wilker llevaba 4 o 5 años fumando marihuana, que solamente llevaban un cigarrillo ese día, que lo tenían en forma individual, no estaban en bolsas, que lo habían comprado hacía 15 minutos, se habían ido al planchón a fumarlo y lo estaban consumiendo juntos cuando llegó la policía y lo capturó, que eso fue el 15 de noviembre del 2021, y manifiesta que las bolsas que están en el piso no son de él. Frente a los alegatos de conclusión, la Fiscalía pidió una sentencia de carácter condenatoria en contra del procesado porque se le debe dar mayor credibilidad a los policías, en el sentido de que ese intercambio era con fines de venta y no para consumo. La defensa solicita que se aplique el principio del indubio pro reo, toda vez de que no se demostró que esta persona llevara más dinero, tuviera otra bolsa adicional, la que fue encontrada en el piso. Los policías no dijeron que se la habían encontrado en posesión al señor Wilker, de manera pues que también es posible que esta persona sea un consumidor de sustancia, como lo dijo en el día de hoy, que habitualmente consumía marihuana, 2 o 3 cigarrillos diarios. Este despacho es competente conforme al artículo 36 de la ley 906 del año 2004.
El proceso penal, de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, es un instrumento creado por el derecho para juzgarlo, no necesariamente para condenar. También cumple su finalidad cuando absuelve al sindicado, es decir, a este le asiste en todo momento la presunción de inocencia y el derecho de defensa, consecuencia de lo cual se impone el indubio pro reo, que lleva a que mientras exista una duda razonable sobre la autoría del delito o la responsabilidad del sindicado, este procesado se encuentra acorazado con la presunción de inocencia y por tanto debe ser absuelto. Frente a lo anterior, debemos decir que las pruebas recaudadas en el juicio permiten demostrar que efectivamente el día de la captura del procesado, el 15 de noviembre del 2021, hacia las 10:15 de la mañana, en el sector de Planchos de Santa Elena, la Policía de Vigilancia por Cuadrantes sí observó un intercambio de un cigarrillo de marihuana por la suma de 2.000 pesos. Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía dijo que este intercambio tenía como finalidad la venta, la circunstancia no se pudo demostrar más allá de toda duda por las siguientes razones. La sustancia incautada no supera los 20 gramos de marihuana, que es la dosis personal. No se encontró al vendedor más dinero, ni sustancia, ni papeles para armar cigarrillo. Ambos sujetos eran reconocidos en el sector de Planchón como habitantes de calle, sean habituales consumidores de estupefaciente. Sobre los 5 cigarrillos de marihuana encontrados en el suelo, los gendarmes indicaron que no les fue encontrado al procesado, sino que ellos dedujeron que eran del propietario Wilker, porque este se encontraba a corta distancia de esa sustancia. En la declaración que el procesado señaló que ese día estaba con Brian, que Brian es también venezolano, que eran amigos desde hacía 3 meses, que vivían en el mismo barrio, que consumían habitualmente estupefacientes juntos, que habían comprado el cigarrillo para fumárselo compartido, y 2.000 pesos se los había dado Brian para comprar el desayuno. Circunstancia que también es plausible que haya ocurrido de acuerdo pues a que no se encontró ninguna otra evidencia de comercialización. Por todo lo anterior, se llega a la conclusión de que el grado de conocimiento alcanzado en este caso no es de certeza sino de probabilidad. Esto es un juicio problemático de la forma, puede ser que insuficiente para condenar, porque la jurisprudencia ha dicho que cuando existen 2 hipótesis, tanto la Fiscalía como la defensa, ambas plausibles, con cierto grado de credibilidad, pero que apuntan en dirección distinta, sin que ninguna de ellas logre el poder persuasivo sobre la otra para solventar un juicio de responsabilidad o de ausencia de la misma, se impone la aplicación del principio del indubio pro reo como garantía constitucional del debido proceso, al no tener certeza de que el imputado haya realizado la conducta con el fin de comercializar la sustancia estupefaciente. Por todo lo anterior, al procesado le favorece el principio consagrado en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal y artículo 29 de la Constitución Política, en el sentido de que toda duda debe resolverse a favor del procesado y, en consecuencia, al no tener certeza que el procesado estuviera comercializando la marihuana por 2.000 pesos, puesto que también pudo ser un intercambio para aprovisionamiento, esto es vender parte de su alijo que consume para aprovisionarse de su sustento diario, el despacho procederá a absolver a Wilker Javier Colmenares Sánchez de los cargos que formuló la Fiscalía en su contra. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali, como señal de conocimiento, a la Administración de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, absolver a Wilker Javier Colmenares Sánchez de condiciones civiles y personales conocidas en la actuación del cargo que en su contra formuló la Fiscalía como presunto autor del delito de tráfico, fabricación o porte estupefaciente, consagrado en el artículo 376, inciso segundo del Código Penal, en aplicación del principio indubio pro reo. Segundo, disponer en consecuencia de la revocatoria de las medidas cautelares de orden personal y real que pesen en su contra con ocasión de esta actuación. En consecuencia, se ordena su libertad inmediata en caso de que esté requerido por este juzgado, lo cual se tramitará por el Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali. Tercero, contra esta decisión procede recurso de apelación, a cual notifico en este momento en estrado, doctores. Enterada y sin recurso. Conforme con su decisión, su señoría. Despacho a constancia que esta decisión acá ejecutoria en el día de hoy por no haber sido apelada por las partes. Comunique si cúmplase, firmado el juez Fernando Esguerra Torres. De esta manera se ha dado en lectura de la sentencia. Termina este caso, no siendo otro motivo de la presente diligencia, se termina la audiencia, siendo las 4:30 de la tarde,
buen día para todos. Gracias, su señoría. Hasta luego a todos. Luego que estén Hasta bien. luego. Si llegaste hasta ese punto es que eres un amante del derecho penal y te interesó mucho el caso. Si quieres conocer más acerca del caso y cómo se desarrollaron las audiencias, déjalo en los comentarios y te enviaremos las actas correspondientes para que veas todo lo que fue este proceso penal.